A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si existiera un mapa del tesoro, por así decirlo? Un mapa hacia la riqueza, escondido, en un lugar que nadie se esperaría, en una fuente antiquísima. Ojo, que hoy no vamos a meternos en dogmas ni nada por el estilo, no. Vamos a hablar de principios, principios universales, muy potentes, para tener éxito. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. El dinero no cambia a la gente, la revela. Es que es tal cual. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una herramienta nada más, un amplificador. Lo que hace es sacar a la luz el carácter que ya estaba ahí, para lo bueno y también, claro, para lo malo. Y aquí viene la pregunta clave, el centro de todo lo que vamos a ver. ¿Y si ese manual para la abundancia, para la riqueza, ha estado siempre ahí, delante de nuestras narices? Porque estos códigos, estas ideas atemporales, son como la arquitectura invisible, los cimientos que usan las personas con más éxito del planeta. Bueno, pues este va a ser nuestro viaje de hoy. Primero vamos a ver cómo cambiar el chip, la mentalidad. Después pasaremos a las leyes de la acción, las que no cambian nunca. Luego nos meteremos en estrategias concretas para crear riqueza duradera. Y para terminar, veremos el principio fundamental, la clave de bóveda de todo. ¿Listos? Pues vamos allá. Empezamos por lo más importante, el primer pilar, que es la base de todo lo demás, la mentalidad. Porque, seamos sinceros, antes de que algo cambie por fuera, primero tiene que cambiar por dentro. Vamos a ver esas creencias internas que hay que, digamos, resetear para que los resultados empiecen a aparecer en el mundo real. Y para empezar, una aclaración que es fundamental. Es la base del primer principio. Hay una frase que casi todo el mundo cita mal. Todo el mundo dice, el dinero es la raíz de todos los males. Pero no es así. El principio real es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo. Así que el principio es este. Hay que respetar la energía del dinero, tratarlo como lo que es. Si se le desprecia, si se piensa que es algo sucio, simplemente se aleja. Es como la historia de ese emprendedor, un tipo brillante, con ideas geniales, pero siempre sin un duro. ¿Cuándo cambió todo? Pues cuando por fin entendió que el dinero no era su enemigo, sino el combustible, la gasolina, que necesitaba para llevar a cabo su misión. Vamos ahora con otro principio clave, el de la multiplicación. Y la parábola de los talentos lo ilustra de maravilla. A los que cogieron lo que tenían y lo multiplicaron, se les dio todavía más. Pero al que por puro miedo lo enterró, a ese le quitaron hasta lo poquito que tenía. Es una ley universal. El universo, la vida, como se quiera llamar, premia el movimiento, la acción, no la parálisis por miedo. Y el punto clave, la lección aquí, es esta. La abundancia no es algo que llega de golpe. Es el resultado de gestionar bien lo poco que se tiene. Si se gestiona bien lo pequeño, se confía en cosas más grandes. La clave es dejar de obsesionarse con lo que falta y empezar a multiplicar lo que ya se tiene. Y todos tenemos algo. Tiempo, energía, alguna habilidad. Eso es lo que hay que poner a trabajar. Y aquí va otro principio que a veces se nos olvida, el de la generosidad, pero con sabiduría. La frase es demoledora. La generosidad sin sabiduría no es una virtud, es despilfarro. O sea que ser generoso no es dar por dar. La verdadera generosidad exige pensar, tener discernimiento para asegurarse de que se está invirtiendo en terreno fértil, donde de verdad va a crecer algo. Muy bien, una vez que tenemos la mentalidad en su sitio, podemos pasar al segundo gran pilar, las leyes de la acción. Aquí es donde la creencia se convierte en realidad. Vamos a centrarnos en esas leyes universales, las de causa y efecto, que al final son las que gobiernan el éxito. El siguiente principio es que es de sentido común, pero choca de frente con nuestra cultura de la inmediatez. Es simple. Hay que sembrar antes de cosechar. Hoy en día queremos el resultado ya, al instante. Pero la ley de la naturaleza, la ley de la vida, es otra. Hay que actuar sin tener garantías, pasar por ese invierno en el que parece que no pasa nada y tener la paciencia de esperar la cosecha. Llega cuando tiene que llegar, no cuando uno quiere. Y hay una imagen muy potente para esto. La semilla tiene que morir, desaparecer bajo tierra, antes de poder brotar. Esto me recuerda mucho a un amigo que en su primer negocio lo perdió absolutamente todo. Fue un desastre. Pero esa muerte, ese fracaso total de la semilla inicial, fue justo lo que le dio la sabiduría y las lecciones para construir el imperio que tiene hoy. Pasamos ahora a un principio que tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de aguantar los golpes. Y se puede resumir todo en un único número. Un número simple, pero con una fuerza brutal. El 7. Porque como dice el texto, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Fijaos en el matiz que es importantísimo. No dice si cae, como si fuera una posibilidad. Da por hecho que va a caer. El mandato, la instrucción, no es intenta no caerte. Es cuando te caigas, te levantas, una y otra vez. El fracaso no es el final del camino, es solo una parte del proceso.
Bueno, pues ya entramos en el tercer y último pilar. Ya hemos visto la mentalidad y las leyes de la acción. Ahora toca bajarlo a tierra. Vamos a centrarnos en las estrategias prácticas, en la disciplina del día a día, que hacen falta para construir y, muy importante, para mantener la riqueza. Vamos con un tema peliagudo, la deuda. El principio aquí se aborda desde una perspectiva que te hace pensar, es muy provocadora. Cada euro de deuda es un trocito de tu futuro que ya has vendido. Piénsalo. No es solo un número en el banco, una carga financiera, es una forma de esclavitud moderna que te roba libertad. Porque un empresario libre es un empresario peligroso. Peligroso para la competencia, claro. Recuerdo la historia de un multimillonario que decía que su mayor logro en la vida, más que todas sus empresas, fue el día que pagó su última deuda. ¿Por qué? Porque esa libertad, el no deberle nada a nadie, te da el poder estratégico definitivo, el poder de decir que no, el poder de esperar el momento justo, y el poder de arriesgar cuando de verdad merece la pena. Otro principio que es bueno, es que es de cajón, pero el orgullo a veces nos puede. Hay que buscar un consejo de sabios, rodearse de gente que sabe más. Pensemos en ese empresario que se estrelló 2 veces. ¿Por qué? Por puro orgullo, por creer que lo sabía todo. No fue hasta que tuvo la humildad de contratar mentores, de formar un consejo y sobre todo de escuchar que su tercera empresa por fin despegó y prosperó. Esta tabla lo resume perfectamente. Un principio clave. La diligencia, el trabajo constante, lleva a la abundancia. Fijaos en el contraste. Por un lado, el camino lento, el de construir ladrillo a ladrillo, el trabajo diario, a veces aburrido. Y por otro, la búsqueda del atajo, del pelotazo, de perseguir la última moda. La riqueza de verdad, la que dura, se construye con paciencia y constancia. Y esto conecta con otro principio vital. Hay que entender que los negocios, como la vida, tienen estaciones. Hay tiempos para sembrar, para invertir, para expandirse. Y hay otros tiempos para cosechar, para consolidar, para ser prudentes. La verdadera sabiduría del estratega está ahí, en saber leer el momento, en saber cuándo toca esperar y cuándo hay que lanzarse a por una oportunidad que se va a cerrar. Y con esto llegamos a la cima, al principio final, el que lo une todo. Es la pieza clave que hace que todo lo demás encaje. Y se centra en un cambio radical en el orden de prioridades. Y aquí está el 10º y último principio, que podemos reformular de una forma muy práctica. Invierte primero en aquello que te va a hacer crecer, y luego vive con lo que te queda. No al revés. El ciclo es clarísimo. Primero se prioriza la inversión en lo que multiplica, en formación, en herramientas, en salud, lo que sea. Y después se vive con el resto. Es darle la vuelta a la tortilla. Al final, el mensaje de fondo es este. No estamos hablando de un manual de instrucciones para ganar la abundancia, como si fuera un premio. Son principios para saber gestionarla. Y esto requiere lo que se podría llamar una fe activa. Es decir, actuar siguiendo estos principios para que el ciclo se ponga en marcha. Actuar como si el resultado, la abundancia, ya estuviera garantizado. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para reflexionar. ¿La abundancia, la riqueza, es un premio que se gana, una meta a la que se llega y ya está? ¿O es más bien una responsabilidad que hay que saber gestionar día a día? La respuesta que cada uno le dé a esa pregunta, bueno, puede cambiarlo absolutamente todo.